Frontera Global. Como todos los jueves, Frontera Global, aquí en 24 tarde, con toda la información del mundo. Andrea Aguilar, el foco puesto en los rebrotes en Europa. Justamente, Andrés, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pasemos de inmediato a ver el mapa para dimensionar un poco qué es lo que está sucediendo en Europa. Tenemos hoy alerta, Andrés, la Unión Europea hace una alerta sobre 7 países en donde se están dando rebrotes. Estamos hablando de España, en donde se está concentrando la mayor cantidad de rebrotes, que es el país más afectado, también Francia, Bélgica, Luxemburgo, Malta, República Checa, Países Bajos y Reino Unido. Estos son los 7 focos de preocupación. Exactamente. Son países en los que se están registrando más de 100 contagios entre 100.000 habitantes. Entonces, básicamente es el panorama que entrega hoy la Unión Europea. Es una alerta que ya había lanzado también la Organización Mundial de la Salud durante esta semana, que de hecho había dicho que se estaba rebrotando en varios países de Europa y estaban obviamente atentos a qué era lo que estaba sucediendo. Vamos a pasar entonces a nuestra siguiente gráfica, que es el panorama en España. Básicamente es el país más afectado por el COVID-19 en estos momentos en Europa. Tiene en estos momentos una cantidad importante de contagiados a diario. Estamos hablando de 6.000 contagiados casi a diario. Importante también mencionar lo que está sucediendo en Madrid, que se ha enfocado completamente y es que es el foco de la atención. ¿Nuevamente Madrid? Nuevamente, Madrid se convierte nuevamente en este foco de la pandemia a nivel europeo, por decirlo. También fue en algún momento en marzo, recordemos también. Justamente, si hacemos el símil, Andrea, si comparamos marzo, abril, que fue el peor momento en España y en Europa, con lo que está sucediendo ahora, ¿es comparable en términos de casos, de fallecidos, de internados? Es comparable y las autoridades sanitarias dicen que va a ser peor. O sea, aseguran ellos que en esos momentos, por ejemplo, en Madrid está el 95% de la capacidad sanitaria prácticamente copada, algo que se está también viendo y que vimos en el mes de marzo. Aseguran también que no solamente es Madrid, también es la región de Cataluña que le sigue a Madrid después de los contagios. En Madrid se ha dado una situación particular, Andrés, y es el tema de lo que ha sucedido, obviamente, en esta segregación que se hace en los barrios. De cierta forma, el sur de Madrid esta semana justamente inició una especie de, decirlo de alguna forma, de segregación de los barrios industriales, los barrios también un poco con menos recursos, y generó toda una serie de protestas, por barrios supuesto. Como Vallecas, por ejemplo, que son bien industriales, populares. Los llamados barrios dormitorios. Sí. Entonces todo esto empezó a generar toda una serie de malestar social en contra del gobierno de Pedro Sánchez y una pugna también en contra de la Comunidad de Madrid. Sabes tú que son competencias distintas, el gobierno como tal español y también el gobierno regional. Hay entonces una pugna y es importante, y justamente hablamos también con una exdirectora de salud de la Organización Mundial de Salud, nos atendió justamente desde España. Pasemos justamente a revisar parte de las razones que ella nos daba para que Madrid se esté convirtiendo nuevamente en el foco de la pandemia en Europa. Europa haya cometido el grave error de intentar hacer la guerra contra el coronavirus, contra el SARS-CoV-2 de forma independiente, cada uno haciendo la guerra por su lado. Hemos visto tantas estrategias casi como países. En el caso europeo, porque hay que contar que la subida de las infecciones se están ya produciendo en toda Europa. En algunos países como Inglaterra ya casi dan por sentado que son España dos semanas atrás, y Francia no está muy retrasado con respecto a casos con respecto a España. Veíamos justamente una de las declaraciones del virólogo español José Antonio López, que también nos atendía desde Madrid, y él abarcaba sobre todo el tema en Europa, qué es lo que está sucediendo y la falta de coordinación que dicen los mismos científicos europeos que se ha dado en el bloque regional. Aseguran que cada país ha tratado de poner esto de sus Unión medidas. Europea aquí, y es una crítica también mundial, cada país trata de salvarse solo, aquí no hay una comunidad, no hay un trabajo en conjunto, no hay una red. Exactamente, y eso es lo que dicen los científicos europeos, que ha faltado algo de coordinación a nivel europeo. Entonces escuchemos ahora sí a la científica de la Organización Mundial de la Salud, que nos daba justamente las claves de qué ha hecho que Madrid se haya convertido justamente en un foco de pandemia. Hay varias causas que hacen que Madrid sea el epicentro en este momento. Primero, quisieron pasar de una fase 2 a una fase 3 muy rápidamente, pasaron demasiado rápidamente. Segundo, en España, en tema generalizado, ha habido una relajación de las medidas de seguridad con la llegada del verano y justo después del confinamiento. En España, que es una sociedad que le encanta salir a la calle, estás en la calle hasta las 2 de la mañana en verano, se ha juntado eso. Luego Madrid tiene una altísima densidad de población también,
con unos barrios que son los que están más afectados en este momento. Bueno, hablaba ya justamente de esos barrios dormitorios, Andrés. Pasemos ahora a revisar nuestra siguiente gráfica, que es la situación justamente de lo que ha sucedido en Reino Unido. Es un país que, como sabemos, está en todo su proceso de Brexit y, de hecho, la Unión Europea ya no lo está considerando entre sus 7 países, pero es un foco del continente europeo en donde hay contagios importantes. Hay un toque de queda para bares y restaurantes. ¿Eso qué significa? Que se cierran los bares a las 10 de la noche. De cierta forma, se restringe el ocio en Reino Unido, que ha sido también uno de los focos de contacto. Importante, algo es el retorno al teletrabajo. Recordemos que el gobierno de Boris Johnson todo el tiempo había dicho que había que volver a trabajar, había que volver a las oficinas. Bueno, el rebrote de los contagios hizo que diga, bueno, mejor para la casa, trabajemos desde casa, minimicemos los contagios y los contactos también estrechos. Importante también, otro de los temas es el agotamiento que dice tiene el personal sanitario. Recordemos que Reino Unido tiene en esos momentos más de 42.000 fallecidos. Es el sistema público, perdón Andrea, que ha sido ejemplo en otras partes del mundo, que es parte como del estandarte de Reino Unido. Hoy día se ve este problema que ya es más humano, podríamos decir. Exactamente, y justamente los médicos diciendo no podemos más, necesitamos un respiro, necesitamos que se fortalezca también el sistema primario, como lo llaman también en Europa. Entonces es importante ver también eso que está sucediendo justamente en Reino Unido. Y finalmente tenemos el caso de Francia, que está entre los países que veíamos justamente esos 7 países de la Unión Europea. Ellos han decretado algunas zonas de alerta, por ejemplo, París, Marsella, y de acuerdo a esas medidas están tomando también medidas propias para cada una de esas ciudades. Hablamos, por ejemplo, de la reducción del aforo en público. Antes se permitían 20.000 personas, ahora se permiten 5.000 en espacios digamos, abiertos o semipúblicos. Importante también la restricción al ocio nocturno, específicamente en las zonas de alerta. Por ejemplo, en Marsella se cerraron los bares y los restaurantes. En París también se redujo los horarios. Aquí me llama la atención en el caso de Francia, Andrea, que en términos de la complicación en el sistema sanitario en cuanto a ocupación de camas es muchísimo más bajo, por ejemplo, que España. El otro día veía cifras que en algunas ciudades llegaba a 20%, 40% en el peor de los casos, no el 95% que tú nos decías en Madrid, por ejemplo. Aquí el tema sanitario, por lo menos, de acuerdo a los últimos días, estaba un poquito más, había más espacio. Claro, y justamente eso tiene que ver con los sistemas sanitarios y cómo se ha ido, un poco los científicos europeos le echan o dicen que esto habría podido suceder justamente por el tema de tratar de restringir los contagios. Perfecto. Aseguran ellos que el virus se ha vuelto de cierta forma mucho más asintomático, que no es el mismo virus que teníamos o no es la misma cepa que tenía Europa al principio de la emergencia, y eso también ha hecho que sea más peligroso porque son justamente más jóvenes los que se están contagiando en estos momentos, tienen mayor cantidad de contacto con sus familiares, entonces es importante también ver este punto. Pero, Andrés, hay algo importante y es que todos los expertos, y específicamente en Europa, nos han hecho también recomendaciones. ¿Qué puede hacer Chile para que no caigamos en esta situación de rebrote? Ahora que estamos en plena reapertura, ellos nos dan justamente algunos consejos de qué podría hacer tanto la gente como también las autoridades esto para frenar los contagios y obviamente evitar una ola de rebrote del COVID-19. Repasemos parte de esas declaraciones. Que se hay que hacer en Chile, mucha pedagogía, mucha información en los medios de comunicación. Eso, por favor, que no os falte, porque es lo que ha faltado en Europa, lo que ha faltado en España, y la información no llega a la gente vulnerable. Se tienen que grabar a fuego las 3 M's, la M de mascarilla, M de metros, es decir, distanciamiento, y M de manos, es decir, higiene. Detectar los brotes rápidamente y confinarlos, hacer pruebas selectivas y rápidas, concienciar a la población y reforzar los rastreadores, y ya digo, si no hay personal sanitario, pues formar en gente, que detectives o gente, psicólogos, otro tipo de gente que puede hacer ese trabajo. Bueno, obviamente quedó clarito, mascarilla, metros, claro, distanciamiento. Esas son las 3 M que hay que reforzar justamente para evitar los rebrotes. Es importante esto, Andrés, en momentos en los que hay 32 millones de infectados ya a nivel global. Estamos hablando de una cifra cercana a los 975.000 infectados, una cifra que seguramente en las próximas semanas va a alcanzar el 1.000.000 de muertos a causa del COVID-19. Terminamos con esto, Frontera Global.